Bueno, aquí para Practice Problem 2.13 nos observamos que, que es un problema de divisor de corriente, donde nos pide que para el circuito de la figura encontremos los voltajes V1 y V2, la potencia con la que se disipa en la resistencia de 3 kiloohms y 20 kiloohms, la corriente, y la potencia que la que suministra la corriente, la fuente de corriente. Ok. Entonces, haciendo un análisis pequeñito, observamos que las resistencias de 3 kiloohms y 1 kiloohms están en serie. Recordemos que al ser resistencias se suman en serie. Por otro lado, las resistencias 5 y 20 kiloohms están en paralelo, por lo cual se necesita sacar el recíproco. Que para sacar el recíproco hay de dos formas, multiplicando los mismos valores, dividiéndolos entre la suma de ambos, o sacar 1 sobre 1 y el valor de 5 más 1 sobre 20. Y eso nos daría la misma fórmula. ¿Cuál es la diferencia? Que la primera únicamente aplica para dos elementos y la segunda que mencioné aplica para n cantidad de elementos. Para este circuito ocuparemos la segunda debido a que es mejor saber esa. Ahora, sacando esto podemos observar que es mejor sacar la resistencia equivalente. Como había dicho, la resistencia equivalente número 1 simplemente se suman debido a que está en serie, por lo cual 3 más 1 igual a 4 y obtenemos una resistencia equivalente del lado izquierdo que sería para I1. Ahora, la resistencia equivalente 2, que equivale a esto, debido a que están en paralelo, sacamos el recíproco. Por lo cual, habíamos dicho 1 sobre un quinto, que es 1 sobre 5, más 1 sobre 20, y estos dos están en suma, dándonos como resultados 4 ohms. Ahora, basándonos en la ecuación de 1 sobre resistencia equivalente igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2, a lo que me refería. Ahora, volviendo a dibujar el circuito, obtenemos esto, que es la resistencia equivalente 1, que fue igual a 4, y la resistencia equivalente 2, que igualmente fue igual a 4 kiloohms. Ahora, para la primera nos pide encontrar el voltaje 1 y el voltaje 2, por lo cual observamos que aplicando la división de corriente podemos determinar el valor de la corriente, primeramente. Y después obteniendo la corriente utilizamos la ley de Ohm para multiplicar corriente por resistencia y encontrar el voltaje. Ahora, aplicando la división de corriente, obtenemos que la corriente 1 igual a Rn sobre Rt por Bn, siendo Rn la resistencia a la cual queremos sacar de ese lado de la corriente. Para este caso, I1, que va en esta dirección, es esta corriente, sobre las resistencias totales, que sería 4 más 4. En este caso lo puse en 4000 debido a que son kiloohms. Aquí está en ohms, simplemente, por la corriente que suministra la fuente de corriente. Sustituyendo tenemos 4 kiloohms sobre 4 kiloohms más 4 por 30 megamperios, igual a 15 miliamperios. Entonces, el valor de la corriente 1 es de 15 miliamperios. Entonces, 30 se van 15 para este lado. Debido a que es una fuente de 30 miliamperios, podemos decir analíticamente, sin hacer ningún cálculo, que como se ven 15 para este lado, podemos decir, sin hacer un cálculo, que son 15 del otro lado, pero igualmente lo vamos a comprobar. Ahora, como habíamos dicho primero, usando la ley de Ohm, podemos calcular el voltaje V1 que transcurre sobre este lado. ¿Ok? Entonces, borro esto y ya. Entonces, recordando la ley de Ohm, voltaje igual a la corriente por la resistencia, que nos da
15 miliamperios, que es la corriente obtenida, corriente 1, por 3 ohms, que son los de acá, regresando al primer circuito planteado sin la resistencia equivalente. Nos da un total de 45 volts. Este es V1. Entonces, ahora hay que sacar la corriente 2 y después el voltaje 2. ¿Ok? Entonces, acá observamos que aplicando la división de corriente para la corriente 2, que es el mismo método de Rn sobre Rt por Vn, es 4, que ahora utilizamos este valor, el de acá, más sobre 4 más 4, la suma de ambas las resistencias, por la corriente total impuesta por la fuente de corriente, que es 30. Y nos da 15 miliamperios. Y como habíamos dicho, analíticamente eran 15 miliamperios, debido a que es una fuente de 30 y solo tiene 2 caminos. Y sabemos que se va 15 del uno, entonces por consecuencia 15 del otro. Pero lo comprobamos acá. Ahora, sacamos la división de corriente para determinar la corriente 3, que es esta de acá. Ahora, una vez determinando la corriente 3, podemos encontrar el voltaje 2. ¿Por qué? Debido a que no está, la corriente 2 no pasa hasta acá, sino la corriente 3. Por eso se saca primero la corriente 3 y no se le aplica la ley de Ohm a la corriente 2. Entonces, por lo mencionado, hacemos divisor de corriente en la corriente número 3, nuevamente Rn sobre Rt por Vn, sustituyendo. Aquí obtenemos 5, que es la corriente que queremos, sobre 5 más 20, la suma de ambas, por la corriente 2, que fue I2, que es 15 amperios. Entonces nos da 3 miliamperios para la corriente 3. Ahora, usando la ley de Ohm para encontrar V2, ahora sí, usamos la corriente número 3 por la resistencia. ¿Dónde está ahí, V2? Entonces son 3 miliamperios por 20, que son estos dos originales, digo, 20 amperios y el 3 obtenido de la corriente, nos da un total de 60 volts. Esto sería para la V2. Entonces tenemos 45 y 60, ya lo sacamos. Ahora nos pide encontrar la potencia, que se... Vamos a subir tantito, ahí está. Ahora nos pide encontrar la potencia que se ejerce en los 3 kiloohms y los 20 kiloohms. Por lo tanto, recordando que potencia igual a voltaje por corriente, simplemente los valores obtenidos antes, que es el V1, 45, por la corriente que fue de 15, debido a que fue la que transcurre por este lado, es 675, obtenida acá. Aquí lo comprobamos. Luego la potencia en la resistencia 20, de 20 kiloohms, nuevamente es voltaje 2 por corriente 3, 60 por 3 igual a 100 megawatts. Y por último, nos pide el voltaje de la fuente de corriente, es el mismo que V2, ya que sus terminales están conectadas en paralelo. ¿Ok? Entonces se determina la potencia por último. P3 amperios, que es igual al voltaje 2 por la corriente, por lo antes mencionado. Entonces la potencia igual a V2 por I, entonces 60 por 30 igual a 1.8 watts. Y debido a que teníamos los resultados desde el inicio del ejercicio, y comprobamos uno por uno, podemos decir que nuestro problema está correcto. Con carita feliz.